Reunidos este Viernes Santo, que representa un momento importante como cristianos, y pues vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites, Padre, recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que representa algo importante en nuestras vidas como creyentes. Permite, Padre, que el mensaje que hemos preparado esta tarde, Padre, sea para que seamos edificados, Padre, y nos volvamos sensibles, Padre, a todas las situaciones que hoy, Padre, hay a nuestro alrededor, Padre, después de tantos años. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, hace más de 20 siglos justamente se significó quizás uno de los momentos más dramáticos, infames y conocidos de la historia de la humanidad. El hombre más justo, compasivo, misericordioso fue culpado de manera injusta y lo sentenciaron a ser azotado y ejecutado de la manera más vil. La finalidad de la crucifixión romana no era solamente matar a un criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. El control sobre su propio cuerpo era vital en culturas antiguas. La pena capital quitaba ese autocontrol, lo que denotaba la pérdida del honor. Isaías 53, pues ahí podemos ver el sufrimiento expiatorio y la victoria del Mesías. Este capítulo justamente predice los sufrimientos del Mesías, el fin por el cual iba a morir y las ventajas que resultaron para la humanidad de este ilustre evento. Este capítulo contiene un hermoso resumen de las doctrinas más peculiares y distintivas del cristianismo. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, mis hermanos. Proféticamente, Isaías anticipa al menos dos cosas. En primer lugar, anticipa cuán extraño y contradictorio parece que este Mesías sufriente, cuyo rostro está desfigurado más que el de cualquier hombre, sea el mismo que en su tiempo dio la salvación y purificación para todas las naciones en el mundo. En segundo lugar, anticipa el rechazo del Mesías, que muchos no creerán a nuestro anuncio. En este contexto, el sufrimiento y la agonía del Mesías, esta línea parece fuera de lugar. El brazo de Jehová es una imagen de fuerza y poder. Sin embargo, veremos a un Mesías débil y sufriendo, pero la fuerza y el poder de Dios se expresarán en medio de este sufriente y aparente débil Mesías. En otras ocasiones, mis hermanos, nuestros mensajes de Viernes Santo se han basado en detallar las 7 palabras que todos conocemos de manera particular, ya sea por una o varias personas. Pero el día de hoy, mi hermano Jorge, Willy y su servidor, vamos a tocar los aspectos más relevantes de este momento sin precedentes, de una manera distinta y personal, tratando de darle un enfoque más puntual de cada situación que se significó esa tarde fatídica. Los 4 evangelios registran los momentos en los cuales Jesús, estando crucificado en ese madero y previo a su muerte, Mateo, Marcos, Lucas y Juan plasmaron en esos 4 libros diferentes versiones de acuerdo con lo que ellos pudieron observar. Como sabemos, mis hermanos, por razones evidentes vamos a dejar de lado el libro de Marcos, es el que estamos estudiando en este año pasado y este año que ya estamos cursando. Así es que, hermanos, a mí me corresponde hablar sobre lo que escribió Mateo. Hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto, y es que a pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como medio de tortura y castigo capital, que estaba designado a producir una muerte lenta con la máxima cantidad de dolor y sufrimiento posible para el malhechor.
Había un lugar específico afuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, no muy lejos de ahí, donde las personas eran crucificadas, como ya lo vimos, llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Fue ahí donde se llevó a cabo la muerte de Jesús. Era costumbre dar de beber a los sacrificados vinagre mezclado con hielo. Esta bebida hacía la función de entumecer el dolor y la mente para disimular su conciencia de la agonía que le esperaba. Pero Jesús rechazó cualquier droga adormecedora, decidió enfrentar el terror espiritual y físico con sus sentidos despiertos. Jesús no solo perdió la fortaleza física, Jesús perdió hasta la ropa que servía para echar suertes. De esta manera se cumpliría la profecía. Jesús fue clavado en la cruz como un hombre desnudo y humillado, volviéndose completamente pobre por nosotros para convertirnos ricos en él. Un hecho que debemos de resaltar es cuando los soldados romanos colocaron un letrero en aquel madero que se leía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Los líderes religiosos objetaron este título porque para ellos era falso. Jesús no representaba al Rey de los judíos. Lo consideraban también humillante porque mostraba el poder de Roma. Sin embargo, Pilato no iba a alterar esto, por lo que no quitó la inscripción diciendo: "Lo que he escrito, he escrito". Jesús, llegado el momento, clamó a gran voz: "Elí, Elí, lama sabactani". Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Definitivamente él se sintió abandonado. Muchos confundieron ese clamor como si se estuviera refiriendo al profeta Elías para que viniera a librarlo de este sufrimiento. Jesús había conocido en muy poco tiempo el gran dolor y sufrimiento tanto físico como emocional como humano durante su vida. Sin embargo, nunca había experimentado la separación de su Padre. En ese momento, él experimentó lo que nunca antes había soportado. Es por eso que expresa ese desamparo del Padre en la cruz, pero la profecía se tenía que cumplir. Así es que muchos pensaron que quizás podría aparecer Elías, pero no sucedió, por supuesto. Finalmente Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Su cabeza, que antes se mantenía erguida clamando al Padre, se dobló pesadamente, quedando hacia abajo, como un signo de una gran derrota, de una gran vergüenza por la humanidad. Dice la Escritura: el velo del templo se rasgó en dos. El velo era lo que separaba al lugar santo del lugar santísimo en el templo. Era una demostración vivida de la separación entre Dios y el hombre notable. El velo fue rasgado de arriba a abajo y fue Dios quien se encargó de rasgarlo. El velo en esta condición demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probable que como se rasgó, el velo haya vuelto conocido por todos. No fue una pequeña rasgadura, mis hermanos, del velo, en la cual quedaba un orificio por donde se pudieran colar los pequeños ofensores. No, mis hermanos, fue una rasgadura total que había la posibilidad para dar entrada a los más viles pecadores del mundo. ¡Qué acto de misericordia, de verdad, abundante en este! Que el velo se haya rasgado a la mitad y de arriba a abajo, de tal forma que el mayor de los pecadores pueda encontrar un camino seguro al perdón y la salvación. Hermanos, la misma naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Dijo Spurgeon en su momento: los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del moribundo Redentor, pero las rocas respondieron. Las rocas fueron rasgadas. Él no murió por las rocas, sin embargo las rocas fueron más suaves que los corazones de los hombres por los cuales Él derramó su sangre. Y bueno, dentro de todo este momento de éxtasis y después de un gran terremoto sucedió un hecho relevante, impresionante, dice el texto: y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Este es uno de los pasajes más extraños en el Evangelio de Mateo. No sabemos de este acontecimiento de ninguna fuente y Mateo no nos dice mucho al respecto. Así es que realmente no se conoce a fondo de qué se trata todo esto. Pero aparentemente estos santos resucitados murieron una vez más porque fueron levantados de los muertos igual que Lázaro, no a la vida de resurrección, sino para morir una vez más. Según Trapp, dice, fueron levantados, no para conversar otra vez como con anterioridad con los hombres, sino para acompañar a Cristo hacia el cielo y para hacer otra de las tantas demostraciones del avivador poder de Cristo. Según Spurgeon, estos primeros milagros originados en conexión con la muerte de Cristo eran típicos de las maravillas espirituales que serían continuadas hasta que Él venga otra vez. Los corazones son rasgados, las tumbas de pecado son abiertas, aquellos que han muerto en pecado y transgresiones sepultados en sepulcros de maldad y lujuria son avivados y se levantaron de entre los muertos y van hacia la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Finalizo, mis hermanos, rápidamente para hacerles un comentario personal que me estuvo dando vueltas en la cabeza al preparar justamente este mensaje y con todo respeto se los comparto. La BBC de Londres comisionó a los Beatles para componer una canción que inaugurara el programa de All World. La misión era simple, transmitir un mensaje positivo. Así fue como nació A You Need Is Love, que traducida significa todo lo que necesitas saber. El 5 de junio de 1967 los Beatles interpretaron la canción en vivo en los estudios EMI Music. Se interpretó en directo por primera vez, convirtiéndose así la primera canción transmitida vía satélite, llegando a 30 países, vista por más de 400 millones de personas. Así los Beatles, acompañados por amigos como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton y más, todos vestidos de forma hippie y la moda de la época, transmitieron una escena positiva de la letra. Su impacto emocional resonó con millones de personas en todo el mundo. A You Need Is Love trascendió los límites de la música y se convirtió en una expresión de esperanza y paz en medio de un conflicto mundial devastador. Es probable que cuando Lennon y McCartney escribieron esta melodía, jamás pensaron que les iba a redituar millones de libras esterlinas. A You Need Is Love, que hasta en estos tiempos se sigue escuchando. Aunque no podría asegurar, hermanos, que este famoso grupo fuera afín de Jesucristo, una verdad es que Lennon y McCartney le plagiaron este gran concepto a Jesús, que dio el regalo más precioso y grandioso a la humanidad, su extraordinario amor, que hoy más que nunca se necesita en tiempos revueltos y violentos. Hermanos, Jesús fue acusado falsamente por muchas trampas y murió en la cruz. Jesús dio la necesidad de amor del hombre y fue justo lo que les dio para rescate de todos los pecadores de la tierra. Así es que si por amar a Jesús soy acusado de traición a la humanidad y no sigo sus pecaminosas, regeneradas y perversas modas, me declaro culpable y con gusto doy caridad por él. Muy especial que es nuestra redención. Amén. Amén. Y quiero hacer referencia a lo que dice Lucas en el capítulo 23, versículos del 28 al 31. Dice Jesús, vuelto hacia ellas, hacia las mujeres, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se haga. Y Jesús, en su sufrimiento y ante la expectativa de la cruz, deja de lado su situación para declarar a las mujeres que no sufran por Él, sino que sufran o que hagan lamento por lo que ha de venir sobre una humanidad caída y en tinieblas. En pocas palabras, Jesús le dice
que más les hubiera valido no haber tenido hijos en una sociedad perversa. Él no está negando la maternidad como tal, sino que les advierte que vendrá el tiempo en que el juicio de Dios será tremendo sobre las siguientes generaciones. Llegará el día en que la humanidad entera, los que no hayan reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, Señor y Salvador, querrá esconderse bajo la tierra para pretender escapar de la ira de Dios. Jesús nos dice hoy, no nos lamentemos de su sufrimiento, porque es su victoria sobre el pecado y nuestra victoria. Que hagamos lamento y llanto por nuestros pecados y los de nuestros hijos. Que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir, que cambiemos nuestra forma de pensar, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y siguiendo más adelante, en el versículo 34 del capítulo 23 de Lucas, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aún en su agonía, Jesús tiene compasión de nosotros. Y ve con misericordia muchas veces en nuestra ignorancia, no le damos la real importancia al sacrificio que hizo para pagar nuestras iniquidades. Él sigue amándonos, esperando en la cruz, con los brazos abiertos a que corramos a Él. Jesús, aunque sabe que somos sus hijos, aunque Él nos redimió, sabe también de nuestras debilidades, sabe también de todos los momentos difíciles y de nuestras luchas. Por eso nos sigue amando, aún a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Y más adelante, en los versículos 39 al 43, dice lo siguiente, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes ser judíos estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos aquí, pues, dos pecadores. Tenemos aquí dos pensamientos, dos actitudes diferentes. Una, la soberbia, la arrogancia y el total desprecio por la santidad y el amor de Jesús por sus semejantes. Aún estando en la cruz por sus pecados, estando en el mismo sufrimiento que Jesús, seguía en esa actitud. El otro, reconociendo que Él estaba junto al Salvador y una actitud de arrepentimiento y fe, reconocer que éramos nosotros los que debíamos estar en la cruz y que fue Jesús tomando nuestro lugar, pagó nuestros pecados. El Señor le prometió al arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la promesa para nosotros, estaremos con Él en la eternidad. Hay muchas cosas que debemos hacer como cristianos y todas ellas son buenas. Todas ellas son buenas, pero dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que ninguno se gloríe, no por obras para que ninguno se gloríe. Amén. Aquí nos habla el apóstol Pablo de que no nos vamos a salvar por obras. Como decíamos, podemos hacer muchas cosas, debemos hacer muchas cosas, Jesús nos manda a hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas son tan importantes como la fe
y el creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptar su salvación por medio de la cruz. Eso es lo que nos importa. Amén. Pero lo más importante, como decíamos, es la fe en Jesucristo y al arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Como dice también Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Cambiando entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Amén. Arrepintiéndonos de nuestra vana manera de vivir, es como nosotros podemos llegar a la presencia del Señor Jesucristo, teniendo una relación íntima con Él, que es lo más importante. Entonces vemos aquí el contraste de estas dos actitudes. Y volviendo al versículo 46, culminando ya su obra sacrificial, Jesús, clamando al Padre, encomendó en sus manos su Espíritu, dando testimonio al mundo que Él es el Hijo de Dios, siendo testigos de todo esto, gran multitud. Amén, hermanos, pues hoy tenemos la palabra que nos da testimonio de todo esto, pero la palabra también fue transmitida oralmente, siglo tras siglo, año tras año, para lo que hoy conocemos del Señor Jesucristo, su muerte, su pasión en la cruz, su resurrección más adelante, pero sobre todo que Él murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado y nos invita a cambiarlo. Y aunque nosotros ya somos hijos de Dios por medio de la fe, debemos seguir adelante luchando porque pues, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, y seguimos todos los días luchando con nuestra propia carne, con nuestra propia concupiscencia. Dios les bendiga, mis hermanos. Este es lo que tenía preparado sobre el capítulo 23 de Lucas. Amén. Amén. Amén, hermano, gracias a Dios. Vamos ahora a escuchar a nuestro hermano Carlos Batista. No venía preparado. Hola hermanos, buenas tardes. De veras que es bien contradictorio porque siempre ando gritando, siempre ando alegre y el día que necesito tener la mejor voz, ese día se me cierra la garganta, pero yo creo que son nervios, ¿no? A mí me gustaría que no escucharan la voz, sino escucharan lo triste que es esta canción, porque realmente muchas veces con nuestro actuar diario, en muchas ocasiones estuvimos ahí. Te lo dije y yo voy a exponer ya. Es una canción muy triste, en donde si nosotros reflexionamos un poquito, nosotros siempre hemos estado ahí, en cualquier momento. Dios les bendiga. Sí, es feliz. Si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió
y tu costado hirió, pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí, también yo estaba ahí. También yo estaba allí. Dios les bendiga. Y muchas veces hemos estado ahí. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. No por nosotros, por lo que Él logra. Para los que somos creyentes, los que conocemos y amamos al Señor, la crucifixión no es todo. Es familiar. Es el corazón de nuestro mensaje evangélico. Por eso en casi todos los himnos y canciones que cantamos, en los sermones que predicamos y en los libros que leemos, está la cruz de Cristo. Todas esas cosas que tienen que ver con el cristianismo, en última instancia, tienen que centrarse en la cruz y en la posterior resurrección del Señor. A medida que llegamos a la realidad de la crucifixión de Cristo, para muchos de nosotros no es nada nuevo, pero sí quiero abundar y resumir el significado de la crucifixión, que es lo que hemos estado platicando y estudiando en estos dos. Y el Evangelio de Juan tiene un propósito, y es un propósito declarado explícitamente en el capítulo 20, versículo 31. Y él nos dice por qué escribió el Evangelio. Y también por qué Mateo escribió el suyo. Y por qué Marcos escribió Marcos. Y por qué Lucas escribió Lucas. Dice así: estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida eterna. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que están escritos para dar evidencia de la deidad de Cristo. Esa evidencia debe guiarnos hacia la fe salvadora mediante la cual podemos recibir la vida eterna. Este es el más elevado y noble de todos los propósitos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan los relatos de Jesús para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida eterna en su nombre. Los escritores de los evangelios se centran en la muerte de Cristo y en su resurrección, porque obviamente es la culminación misma del propósito redentor de Dios. La crucifixión del Señor es el clímax de la historia redentora. Es el punto focal del plan de salvación. Debido a que Dios nos amó, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue a la cruz porque Dios lo escogió para ser el Cordero que sería el sacrificio expiatorio por el pecado de todos nosotros, de todo su pueblo, a lo largo de toda la historia. Jesús vino, nos dice, para derramar su vida como ofrenda a Dios, como sacrificio por el pecado. Entendemos pues el propósito divino en la muerte de Cristo. Murió como sustituto de los que creen en Él. Él tomó nuestro castigo, nuestro juicio, la pena total por nuestros pecados, para que ahora podamos ser perdonados. Y ya que la pena está pagada y que Dios está satisfecho, podemos ser perdonados y nos pueden conceder la vida eterna para vivir para siempre con Dios en la bienaventuranza y el gozo de un nuevo cielo. Y es por eso que cantamos sobre la cruz, que celebramos la cruz, que amamos la cruz, que usamos la cruz. Perdón. Por eso en muchas iglesias hay una cruz al frente. Aquí no lo hemos puesto, pero no hay razón para no ponerlo. Pero hermanos, también entendemos la fealdad de la cruz. ¿Cómo podríamos perdernos eso? Si bien la cruz es la expresión suprema del amor redentor de Dios, también es la manifestación máxima de la miseria del hombre. Es el pecado más atroz contra la luz, contra el amor y contra la gracia divina. Hebreos 12 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El solo hecho de que Jesucristo era Dios mismo, el Dios encarnado, creó hostilidad, porque esa es una realidad universal. Todos los pecadores son hostiles a Dios. Entonces en la cruz de Cristo se concatenan el odio del hombre, el odio del infierno, todo esto caídos como una acción del mal para destruir la obra de Dios. Pero estos no son suficientes para definir la cruz, porque el principal resultado de la cruz de Cristo es el amor de Dios, que anula el odio humano y el odio del demonio para lograr su propósito. Dios usa los malvados planes de los hombres a lo largo de la historia redentora, y lo vemos en toda la Biblia, para lograr sus propios propósitos.
y ha usado y usa lo peor de los hombres, lo que jamás hayan hecho, para lograr lo más grande que Él jamás haya hecho: la salvación de su propio pueblo. Dios hizo esto porque es rico en misericordia y nos amó con amor eterno. Entonces, si bien la cruz es evidencia del odio humano y del odio del demonio, de una manera más trascendente es prueba del amor divino. Y por eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos por el gran amor con que nos ama. La cruz es el corazón mismo del cristianismo. El tema de la cruz recorre los 4 evangelios. Todos avanzan hacia su conclusión, que es la cruz seguida de la resurrección. El resto de las epístolas del Nuevo Testamento describen la teología de la cruz. El libro de los Hechos narra la predicación de la cruz, y el libro del Apocalipsis termina el Nuevo Testamento con el triunfo del crucificado. Cuando Él venga a establecer su reino en esta tierra, y luego para siempre en el cielo y la tierra nuevas. Así que Juan se asegura de que sepamos que Jesús dijo esto: a menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, y a donde yo voy, nunca podréis llegar. Juan quiere estar seguro de que escuchemos esto: pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. Juan quiere que sepamos que todos somos pecadores y que no hay esperanza para el pecador aparte de Cristo. Él es el único sacrificio expiatorio, y sin el derramamiento de su sangre no hay perdón ni salvación. Nuestro Señor quiere que sepamos que Él tuvo que ser el Cordero seleccionado, dice Juan 12:32. Y si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todos los escritores de los evangelios, todos los escritores de las epístolas, quieren que sepamos que tenemos que mirar a Cristo con fe salvadora para ser rescatados de la condenación, para ser rescatados de la esclavitud del pecado, para ser rescatados del juicio eterno, para ser perdonados y para recibir la vida eterna. No hay otro Salvador sino Cristo. La salvación viene solo al creer en Él. Y por eso nuevamente Juan deja claro su propósito en Juan 20:31, como ya les dije. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando llegamos a la cruz y hemos estado revisando este evento, la escena real de la cruz, tenemos que tener en cuenta la teología de la cruz. ¿Por qué es nuestra salvación? Sin cruz no hay cristiano. Sin expiación por el pecado no hay vida eterna. Juan está preocupado por la batalla espiritual que se está librando en la cruz, y nos confirma en esta escena que Dios tiene control y que las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Juan quiere que entendamos la gloria de la cruz en el sentido de que es el cumplimiento específico de las profecías del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes, el versículo 24 dice: esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y dice: y así lo hicieron los soldados. Y luego el versículo 28 dice:
Ya todo estaba consumado, y para que se cumpliese la escritura, dijo, sed. Un teólogo estudioso de apellido Liddon dijo hace años que hay alrededor de 330 profecías específicas en el Antiguo Testamento acerca de la primera venida de Cristo. Alguien se puso a hacer cálculos matemáticos de que qué probabilidad había que esto que dijeron hace miles de años, cientos de años antes, pudiera pasar en la vida de Cristo. Y el resultado fue 1 entre 84, y luego agréguenle 100 ceros de probabilidad. Hermanos, es más fácil que te saques el melate. Pero ¿qué pasó? Se cumplieron todas y cada una de esas 330 profecías. Todas y cada una. En Dios, el 100% de lo que dice es seguro. Su palabra es verdad y se cumple al pie de la letra. Lo primero que hace Juan destacar está en el versículo 19 al 22, cuando Pilato escribió el título que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y ellos no estuvieron de acuerdo, los fariseos, los escribas no estuvieron de acuerdo. ¿Dónde se da esta discusión? Seguramente antes de que Jesús saliera en procesión hacia el Gólgota, porque era costumbre que el condenado llevara su cruz y llevara la causa de su muerte. O alguien, quizás un soldado romano, llevara enfrente de él la causa o su condena. Y Pilato le escribió, no dice que la dio a escribir, dice que Pilato le escribió. Y Juan nos dice que Pilato, cuando los judíos dijeron, no, es que no es así, mejor que ellos hubieran querido que pusiera, este es Jesús, el traidor al César. Este es Jesús, el que causó revueltos en Jerusalén. Este es Jesús, el que se levantó y blasfemó en contra de Dios. Eso es lo que ellos quisieran que dijera. Pero Pilato dijo, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y cuando le preguntaron, no, cámbialo, no seas gacho, Pilato les dijo, lo que he escrito, ya ves. ¿Por qué? Eso, hasta eso se cumplió, hermano. Porque los judíos no querían que se pusiera la verdadera causa, porque era una humillación para ellos y para el pueblo judío que no aceptaba a ese rey y que no lo aceptó, y que Jerusalén y la nación judía tuvo que ser destrozada, esparcidos, porque no aceptaron al rey. ¿Cuántas veces Jesús lloró? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina a sus polluelos? Y ahí está la evidencia. Lo segundo es sobre el reparto de las ropas de Jesús. Y entonces dijeron entre sí, no la apartamos, dice el versículo 24, sino echemos suerte sobre ellas, ¿a quién será? Y resulta que el Salmo 22:8 dice específicamente eso. Unos inicuos, sonsos, soldados romanos a los pies de la cruz, ahí están jugándose las ropas de Jesús. Y están cumpliendo la profecía del Salmo 22. Versículo 28 a 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, sed tengo. Y estaba ahí una vasija de vinagre, y entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndole un hisopo, se lo acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado sangre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dijo,
para que la Escritura se cumpliese. Porque está escrito en los Salmos también que Él iba a decir eso. Hermanos, Jesús sabía de su gran obra. Jesús sabía la obra que iba a ejecutar en su vida y en su muerte y en la cruz. Y en ese momento sabía que estaba consumada. Consumado es. Telestai, dice el griego. Hecho está. Se acabó. No hay más que hacer. Hubo un tiempo antes de que se cumplieran todas las cosas, dice Lucas 12:50. Pero ahí se cumplió todo. Tuvo un tiempo donde se lograron todas las cosas cuando Jesús se volvió el objetivo de la ira de Dios y juicio de pecado. Cuando el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Consumado es. En ese momento se cumplió. Hubo tiempo de que ya todo estaba consumado y Jesús exitosamente se ofreció a sí mismo como ofrenda sustituta por el pecado de la humanidad. Ya, todo es acabado. He terminado la obra que me diste que hiciese. Estas palabras finales de Jesús fueron el clamor de un ganador. Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz, que hoy permanece como una obra terminada, como el fundamento de toda fe y paz cristiana, donde ha pagado por completo la deuda que justamente le debíamos a Dios y ha hecho que tengamos ya paz entre Dios y el hombre. Todo fue consumado, todo fue pagado en su totalidad, todo fue logrado. Todas las promesas y profecías se consumaron. Esas 330. Y si le faltaron contar al hilo en algunas, también se cumplieron. Todos los sacrificios y todas las ceremonias de los sacerdotes se consumaron y se terminaron ya. La obediencia perfecta de Jesús consumó la obra perfecta para nosotros. Toda la satisfacción de la justicia de Dios, lo que Dios necesitaba para no poder ver más el pecado que mora en ti y en mí, fue consumado en la sangre de Jesucristo. Y ahora Él nos ve a través de ese Cordero que murió en la cruz. Todo el poder de Satanás y del pecado y de la muerte fueron consumados. Se terminó el poder de Satanás sobre el hombre. Quien va ahora en paz de Satanás es porque quiere. Porque el velo del templo se rasgó. Porque la obra está completa. Porque lo único que tengo que hacer es: perdóname, Jesucristo, y te acepto como Salvador. Es lo único que no me tiene que hacer. Nadie le arrebató a Jesús su vida. Él, de una manera diferente a cualquier hombre, entregó el Espíritu. La muerte no tenía ningún derecho sobre el Hijo de Dios porque no tenía pecado. Él no debía nada. Pero Él se puso en lugar de los pecadores, aunque Él nunca fue pecador. Al final de este pasaje, Juan, versículos 35 al 37, Juan dio una solemne garantía de que Él estuvo presente en la crucifixión de Jesús y que vio todas esas cosas con sus propios ojos, y también explicó la razón de su testimonio para que todo el pueblo pueda creer que eso es verdadero.
lo que Juan nos cuenta sobre la muerte de Jesús hasta este punto nos lleva a creer en Cristo. La inocencia de Jesús nos lleva a creer en Cristo. Su gran dignidad bajo el sufrimiento que soportó nos lleva a creer en Cristo. La forma de su muerte, su crucifixión cruenta y cruel, nos lleva a creer en Cristo. El título de su cruz nos lleva a creer en Cristo. La última palabra, consumado es, nos lleva a creer en Cristo. La entrega pacífica de su espíritu nos lleva a creer en Cristo. Y la certeza de su muerte nos lleva a creer que realmente resucitó de los muertos. Hermanos, dice que Zacarías 12:10 y 12:36, que miremos al que traspasar. Y también dice que así como en tiempos de Moisés se levantó esa serpiente de bronce enrollada en un madero, para que el pueblo de Dios la viera y que las picaduras de serpiente no tuvieran el efecto mortal. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así nosotros levantamos nuestros ojos, nuestro clamor a la cruz de Cristo, para no morir por el efecto del pecado. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por lo que tú nos has puesto, Señor, en nuestra vida, por lo que tú nos has dado, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo. No nos queda más que alabarte, más que bendecir tu nombre, Señor, más que darte gracias y pedirte que podamos tener el valor, la fuerza y el compromiso para aportarnos bien conforme a tu palabra, para seguir caminando bajo tus alas, bajo tu brazo, pero también bajo tu mirada vigilante, para no cometer errores ni pecados. Ayúdanos, Padre, y te damos muchas gracias por el sacrificio infinito de la cruz, que nos salvó, que nos rescató, que nos limpió y que nos hace aceptos delante del trono de la gracia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar para despedirnos el himno 463. ¿Sabes por qué canto a Cristo? 463. Puestos en pie. Suena mi canto, Cristo el Señor mi Salvador, y el Salvador los pecados, y mi alma todos limpió. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor, por mi murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. Al contemplar su hermosura, mi alma de amor siguiendo, no puedo menos que amarle, pues Cristo me libertó. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor, por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. Cristo es el niño del valle, rosas también de salud, su gracia y misericordia
Padre Celestial, te alabamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitiste alabarte y recordar, Señor, el sacrificio inmenso que hiciste por nosotros. Señor, permite que podamos presentarnos rectos delante de ti y que el día que vengas por nosotros estemos listos, Padre, y que podamos también alabarte y bendecirte, porque la resurrección es algo glorioso que si no fuera también, Señor, por esa resurrección, no estaríamos aquí, Padre. Bendito seas, te alabamos y despídenos en paz, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 8. Los que no se han anotado para el desayuno, si van a venir, anótense con la hermana Lupita. Los esperamos a todos. Ya